son respetados y temidos en toda Europa. Estos soldados se resisten absolutamente a todo, soportan el hambre, la sed, el frío, las privaciones y, como dice Calderón en uno de sus versos, solo no soportan que les hablen alto. Estos hombres, durante este siglo y medio aproximadamente, contribuirán de una forma definitiva a la creación del Imperio español. Unos tercios donde el vestido no hace al pecho, sino que el pecho hace al vestido. Unos infantes que son vagos al frío y al calor, como también nos dice Calderón. Yo, como anécdotas que en cierto modo sintetizan el espíritu de estos tercios y de sus soldados, voy a contarles dos, uno extraído de la historia de la infantería, cuyos autores son una serie de escritores militares y publicado por el Ministerio de Defensa, y otro que he sacado del libro Vientos de Gloria. Esos vientos que expandieron por toda Europa, por todos los campos de batalla de Europa, los tercios españoles. Se cuenta de un tercio que en un pueblecito de Flandes vivaquea por la noche y a la mañana siguiente, cuando se van a marchar, aparece el párroco de la iglesia y le dice al coronel del tercio que la noche anterior han robado la corona de la Virgen, que es de piedras preciosas y de oro, y que creen que ha sido un soldado español. Claro, España, que está defendiendo la fe católica contra los protestantes, no puede consentirlo. El coronel manda que se abran las mochilas y en una de ellas, de un soldado, aparece exactamente la corona de la Virgen. Inmediatamente se le forma el Consejo de Guerra y se le condena a muerte. Y al finalizar le pregunta el coronel: señor soldado, ¿tiene usted algo que decir? Y el soldado le dice: mi coronel, anoche recibí carta de España. Llevo 3 años sin cobrar mi soldada. Mi mujer y mis hijos se mueren de hambre. Entonces fui a la iglesia, le pedí a la Virgen que me ayudara. La Virgen se llevó la mano a la corona y me la dio. Dicen: caramba, un milagro, ¿eh? Un milagro que no podemos negar. Entonces vamos a absolverle. Y al día siguiente, en la orden del cuerpo, el coronel redacta un artículo único que dice: a partir de la publicación de la presente orden, todo soldado que acepte regalos de los santos será pasado por las armas. Hay otro ejemplo de lo que es el honor y la hidalguía en los soldados españoles y de sus jefes. Es una vez conquistado Amberes, se celebra una fiesta a la que asisten caballeros y damas de Amberes y además soldados españoles. Y una dama flamenca que lleva un precioso collar de diamantes aparece con el cuello ensangrentado y es que se lo ha arrancado un soldado. Entonces, Consejo de Guerra y se le condena a ser desorejado, porque el estar desorejado es una marca infamante que le persigue a lo largo de toda su vida y que los soldados prefieren la muerte a ser desorejados. Resulta que el soldado pide por favor que lo maten, Alejandro de Farnesio se niega, el capitán de su compañía insiste y con lágrimas en los ojos le pide que lo mate. Al final acepta Alejandro de Farnesio y es decapitado en las proximidades de Amberes. Alejandro Farnesio le pregunta al maestre de campo Julián Romero: ¿por qué la insistencia del capitán y por qué sus lloros? Me extraña. Y dice: no le extrañe, era su hijo. Es decir, el sentido del honor que aquella gente tenía hace mucho tiempo que ya lo hemos perdido. La mayoría de estas batallas, utilizando la terminología que me enseñó mi profesor de Historia Militar en la Escuela de Estado Mayor, el hoy general retirado Miguel Alonso Baquer, son batallas decisivas. Y se entiende por batalla decisiva aquella que culmina una campaña, un ciclo de operaciones o una guerra y que ataca el centro de gravedad de las fuerzas enemigas, haciendo que en cierto modo cambie el curso de la guerra o el curso de la historia. Yo citaría 3, por citar de entre los muchos ejemplos que vienen en este magnífico libro, que sería la batalla de las Navas de Tolosa, donde la relación cristianos-árabes cambia por completo en favor de los cristianos. Citaría también
la batalla de Otumba, donde Hernán Cortés, en un rasgo de audacia en un momento determinado, se dirige hacia el jefe de los aztecas y lo liquida, y a partir de ese momento los indios huyen despavoridos, eran cerca de 20.000 contra 300 o 400 hombres, infantes españoles, y la conquista de México se convierte prácticamente en un paseo militar. Y por último, Pensacola. Pensacola, con la conquista de Baton Rouge y de Movila, supone la supremacía naval y terrestre sobre el Golfo de México, sobre la boca del Mississippi, sobre el río Mississippi. Y a partir de ese momento, las 13 colonias rebeldes en contra de Gran Bretaña comenzarán la cuesta abajo, que terminará prácticamente con la batalla de Yorktown y consiguiendo la independencia de los Estados Unidos. Me van a permitir, como militar que soy, el hacer unas disquisiciones de carácter puramente militar que a lo mejor es una petulancia por mi parte, ayudarían a comprender mejor el contenido de este libro. En cualquier guerra hay 3 niveles de decisión diferentes: el nivel político, el nivel estratégico que convierte los objetivos políticos en objetivos militares, y el nivel táctico, que es el que en última instancia se bate en el campo de batalla. Nosotros vamos a hablar esta tarde exclusivamente del nivel táctico. ¿Y qué es la táctica? Pues un reglamento que es la doctrina española para el empleo de las armas y los servicios define la táctica como el arte de disponer, mover y emplear sobre el campo de batalla con orden y recíproca protección, teniendo en cuenta misión, terreno, enemigo y medios propios. Estos 4 últimos aspectos que he citado es lo que se conoce con el nombre de factores de la decisión. Para formular una orden de operaciones, el jefe de la unidad tiene que tener la información suficiente en sus manos para permitirle decidir una maniobra adecuada a las circunstancias. Esto se hacía por los generales de los ejércitos reunidos con los jefes de sus unidades subordinadas, y cuando ya nace el Estado Mayor, es el jefe de la gran unidad y su Estado Mayor el que realiza el estudio de estos factores. Estudia de la misión, pues la que le ha encomendado la unidad superior, la que tienen las unidades adyacentes, el tipo de batalla que se va a librar, ofensiva o defensiva, y otros diferentes aspectos. Del terreno, estudiará el lugar y el momento en que se va a producir el ataque o la defensa, los puntos fuertes, los observatorios, los asentamientos de artillería, las vías de aproximación, las vías de apoyo logístico, los centros de comunicaciones, las comunicaciones en general. En cuanto al enemigo, del enemigo estudiaremos, con los informes que hayamos recibido de los servicios de inteligencia, su despliegue, las unidades que pueden estar en ese momento en el campo de batalla, y lo que se llama la hipótesis más probable que formulamos sobre la conducta del enemigo y la más peligrosa. Sobre la hipótesis más probable se va a plantear la maniobra y sobre la más peligrosa la seguridad. Y finalmente los medios propios. Pues bueno, los medios propios, qué artillería tenemos, qué tipo de apoyo de ingenieros, unidades de infantería, etcétera, etcétera, etcétera. Y con este estudio se le entrega al general y él formula la decisión, que es responsabilidad suya única y exclusivamente. De esta decisión se deduce la orden de operaciones, que tiene muchos apartados. El más importante es el concepto de la operación, que explica cómo se va a llevar paso a paso cada una de las diferentes fases de la batalla. La verdad es que casi siempre lo que ocurre, y se dice en los estados mayores, que no hay plan, por bien formulado que esté, que resista con la realidad. Y claro, es natural tener que cambiarlo o tener que reaccionar durante el desarrollo del combate. Como todo arte, puesto que ya hemos dicho que la táctica es un arte, tiene unos principios, y estos principios, que han sido prácticamente inmutables a lo largo de la historia, son la voluntad de vencer, la libertad de acción y la capacidad de ejecución, y unos principios secundarios que son la seguridad, el secreto y la sorpresa. Sobre los primeros, la voluntad de vencer, se trata de imponer nuestra voluntad
a la voluntad del enemigo. La libertad de acción, que nos permita elegir el lugar y el momento donde vamos a rendir la batalla. Y, finalmente, la capacidad de ejecución